Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, muy buenas noches. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Bienvenidos a el tiempo de la Biblia en casa. Este tiempo de lecturas en el libro de Lucas. Un tiempo de bendición y de conocer lo que las Escrituras dicen. Vamos a comenzar este lunes, orando, poniendo este tiempo en manos de Dios, que sea Él dirigiéndonos, para pasar a leer la porción de hoy, que va a ser una porción muy interesante. Acompáñame entonces en oración. Padre Santo, Señor, esta noche quiero pedirte que tu palabra nos guíe. Que tu palabra se revele a nosotros, Señor, trayendo vida, arrepentimiento, reconciliación, reafirmación y esas bendiciones poderosas que solo tu palabra puede traer a nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, hoy, que tu palabra pueda ser luz en nuestros corazones, Señor. Que cada pregunta que respondamos sea un rayito de luz en nuestro entendimiento. Te lo pido, mi Señor, sabiendo, Padre, que tú escuchas por amor, por la obra de tu Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Hoy vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 8, los versos que van del 22 al 56, al final del capítulo. Es la segunda parte del capítulo 8 de Lucas. Voy a leer en este momento todo el pasaje. Lo voy a leer para darles un panorama, pero me voy a centrar en uno solo de los relatos que hay en este pasaje. Hay varios relatos muy interesantes. Todos están unidos con una misma idea, ya la vamos a descubrir, pero quiero entonces invitarte a que leas conmigo Lucas, capítulo 8, versos del 22 al 56. Y dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús,
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tómate un minuto para repensar en el pasaje que acabamos de leer. Tómate ese minuto para marcar lo que te haya llamado. Pero en especial, tómate ese minuto mirando el pasaje que va desde el verso 26 al 39. El de Jesús en la región de Gadara. Vamos a centrarnos en responder las preguntas en él. Mira de nuevo ese pasaje, léelo nuevamente por un minuto.
Muy bien, vamos a abordar nuestro texto, que como ha sido todos los textos de Lucas, es un texto narrativo. Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos sugiere la guía para entender el texto narrativo. Lo primero, ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tenés sobre este lugar? Bueno, estamos en la región de Galilea. Jesús se está desplazando entre Galilea y Gadara, que está justo al frente. Es toda la región del lago. Es una zona estratégica para el ministerio de Jesús. ¿Por qué es una zona estratégica? Porque está cerca de ciudades gentiles, pero también está cerca de Jerusalén. Así que el mensaje de Jesús puede ser difundido con mayor efectividad desde esta región que si estuviese en Judea. Ahí está Jesús. Se podría decir que este es el tiempo de clímax, de boom en el ministerio de Jesús. Está predicando, está haciendo grandes milagros, está llevando a sus discípulos en una gira por toda la región, y la oposición en este momento no es tan feroz y tan acérrima de parte de los fariseos y maestros de la ley como lo será en un futuro. Sabemos que esta es una región de pescadores, es una región pobre, y ahí es donde Jesús está haciendo el ministerio. Básicamente este relato ocurre en dos lugares. En tres exactamente: en medio del lago, en el momento de la tormenta, en Gadara, y luego nuevamente él vuelve a Galilea en una sinagoga, en la sinagoga en Galilea, donde ocurre la sanación de la mujer y de la hija del funcionario de la sinagoga, de Jairo. ¿Cuáles son las personas principales de esta historia? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen esas personas? Jesús está en el medio, protagonista de todas estas historias. En el primer relato está Jesús con sus discípulos, luego Jesús en Gadara, ahorita voy a profundizar más en este punto, y Jesús con la mujer con el flujo y con Jairo, más siempre tenemos presente a los espectadores, que son importantes porque muchas veces son los espectadores los que dicen juicios específicos sobre Jesús, como asombrarse, como tener temor o maravillarse. En el relato que nos interesa, Jesús llega a una región que es predominantemente gentil, Gadara. En ella encontramos un hombre que es endemoniado, que es, digamos, coprotagonista en esta historia. Y este hombre tiene muchos demonios. De hecho, cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, él responde Legión, y se está refiriendo a una poderosa unidad del ejército romano. Las legiones eran unidades de combate formadas por miles de soldados profesionales. Así que el demonio está haciendo una comparación quizás irónica, y hay algo de ironía en eso, porque él dice, somos muchos, sin embargo, toda una legión, una gigantesca unidad de combate, se postra ante Jesús. Piensa en eso, en el poder de Jesús del que se está hablando aquí. Jesús reprende los demonios entran en un acto de cerdos, lo ve la gente acude a Jesús, sin embargo acude para pedirle que se vaya. Al parecer los cerdos son más valiosos que la vida de una persona. Y al parecer el temor que tienen los de Gadara es temor a perder más animales. Entonces prefieren decirle a Jesús que se vaya. Jesús vuelve con sus discípulos. Aquí los discípulos son espectadores. Casi no participan. Simplemente están acompañando a Jesús. Y Jesús al final termina encomendándole a este ex endemoniado que haga el trabajo que a Jesús no se le ha permitido hacer en la región. Jesús vuelve, pero este hombre queda predicando las maravillas de Dios entre
entre la gente, entre su gente. ¿Cómo actúan o reaccionan las personas? En primer lugar tenemos un hombre que actúa con violencia, actúa guiado por el pecado, por los demonios. Se hace una descripción muy gráfica de la situación lamentable en la que está este hombre. Vive entre los sepulcros, ya eso habla de una condición de inmundicia. Vive rodeado de cadáveres, desnudo, una situación de vergüenza, de humillación, agrediendo, incapaz de socializar como con otros seres humanos. De hecho, en una vida de bestialidad, por así decirlo, amarrado con cadenas, pero se libera. Este hombre ha sido totalmente deshumanizado por la condición en la que se encuentra. Hasta que Jesús se acerca a él y lo libera. Una vez que este hombre es liberado, reacciona en total agradecimiento y deseo de ser uno del grupo de Jesús. Y aun cuando Jesús le dice, no, quédate en tu tierra, no me sigas, este hombre sigue siendo uno de Jesús porque termina predicando y hablando de Jesús. Jesús en este pasaje muestra compasión. Él se acerca al hombre y lo libera. Al ver su condición, lo restaura. Quiero que observes algo interesante, y es que en el verso 35 dice que salieron y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Es interesante porque yo me imagino que cuando esta escena siempre me la imagino que el hombre ya está peinado, bien vestido, quizás con la cara lavada. Y la pregunta es, ¿quién lo ayudó a todo eso? Este hombre estaba desnudo, ¿quién le proveyó ropas? Evidentemente fueron Jesús y los discípulos. Así que Jesús no solo se encarga de asegurar un bienestar espiritual, también empieza devolviéndole un bienestar material al proveerle de ropa y medios para que este hombre se vea otra vez humano. Y esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante en nuestra parte de entender y aplicar. ¿Qué está pasando aquí? En todos estos pasajes, el de Jesús en la barca, en el pasaje de en este pasaje de los Gadarenos, en el pasaje que sigue, lo que se está demostrando es que Jesús es Dios. Jesús está demostrando su poder. Y aquí lo que está pasando es que Jesús está demostrando poder sobre las fuerzas del mal, poder para restaurar una vida. Jesús está sanando a un hombre que estaba atormentado y está demostrando que su poder es superior al de los demonios. Y la gente está reaccionando con temor ante ese poder. Lamentablemente que parece que la reacción no es ven y háblanos de tu poder, sino ven y vete antes de que afectes a más cerdos y nuestro estilo de vida. No nos interesa que liberes hombres si esa liberación va a afectar nuestra economía. ¿Cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Hace un momento lo acabo de decir. En todos Jesús es Señor de la tormenta. Jesús es el que puede calmar la tormenta como lo hace Dios en el Antiguo Testamento. Jesús lo hace. Jesús es Señor sobre la vida y la muerte. Y Jesús es Señor sobre las enfermedades. Y aquí Jesús es Señor sobre todas las fuerzas del mar y de la naturaleza. ¿Cuáles son las palabras claves de esta historia? Creo que yo pienso en primer lugar las palabras que Jesús hace de liberar a este hombre, de salgan. No lo dice explícitamente, pero en el verso 29 se sugiere que Jesús reprende a esos demonios y les insta a salir del hombre. Pero creo que también
me ha llamado mucho la atención en su cabal juicio. Esa idea de que Jesús te da una restauración total y completa. Ya con esto hacemos un bosquejo de observar, sé que podemos sacar muchas otras cosas, pero quiero pasar a las siguientes partes de nuestro tiempo. Vamos a pensar en entender algunas preguntas claves del texto. ¿Por qué Jesús interroga a los demonios? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y tiene esta respuesta tan tenebrosa. Realmente asustaría mucho saber que dentro de una persona hay una legión de demonios. También puedo preguntarme, ¿por qué este hombre quiere seguir a Jesús y Jesús le niega que lo haga? ¿Por qué no sumar uno más a su equipo? ¿Por qué no tener un seguidor más? Y el verso 39 me hace pensar, ¿por qué? Bueno, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Porque Lucas termina este relato con esta particularidad de una orden que Jesús le da y cómo este hombre la responde. Pero no se dan más detalles, no se dan más detalles de si hubo más seguidores de Jesús, no vuelve a aparecer en el registro de Lucas qué pasó con esta gente, si Jesús los volvió a visitar, si hubo una iglesia ahí, pero él quiere dejar esta idea ahí. Quiero pensar en esas ideas. Quiero pensar, pensando ahora en tratar de ponerme en los pasajes en los personajes de este pasaje, no en los pasajes del personaje, sino en los personajes de este pasaje. Quiero centrarme en imaginarme a este hombre. Este hombre ha vivido atormentado. Me imagino vivir una vida en la que no tienes control. Una vida en la que tú no eres dueño de ella. Eso es lo que le está pasando a este hombre. Él está totalmente dominado por los demonios y vive una situación deshumanizante. Viene Jesús y conmueve ese mundo. Él sentiría a los demonios alborotados y aterrorizados dentro de él, hasta que Jesús da la palabra, él queda liberado, luego le traen ropa. Y seguramente eso le confirma, aquí hay alguien más poderoso que el poder que me ha tenido oprimido por tantos años. Este hombre ha sido liberado y él lo sabe. Y sabe que eso es suficiente para dar toda su vida y ser capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús. Jesús en este pasaje, él está demostrando que para él la vida de este hombre vale más que todo el hato de cerdos. Él dice, no me interesa cuánto chicharrón pueda salir de ahí, que se mueran todos con tal de salvar a este hombre. Esto es una muestra de amor. Jesús debe haber amado tanto a este hombre que es capaz de hacer eso. Recuerden que Jesús viene en una onda ascendente y está en su momento de popularidad. Jesús rechaza seguir siendo un éxito en medio de los gadarenos por salvar a este hombre. Eso es una muestra de amor grandísimo. Y habiendo pensado un poco en ese amor de Jesús y esa liberación extraordinaria en la vida de este hombre, vamos a pasar a pensar cómo podemos responder a nuestras preguntas. Bien, la primera pregunta en la que había pensado era ¿por qué
Jesús habla con este hombre. Y yo pienso que la razón por la que sale este diálogo es sencillamente porque Lucas quiere resaltar este hecho que ocurrió. No sabemos qué tan larga fue la conversación, pero Lucas nada más registra la pregunta del nombre y la respuesta para demostrar lo grande y poderoso que era esa posesión demoníaca y después demostrar que Jesús es más poderoso aún que ella. Sin ese dato hubiésemos dicho, este es otro endemoniado. Pero cuando leemos que era un grupo de demonios que se autodenominaba Legión para demostrar su poder y su cantidad, y cómo después, aterrorizados, le suplican a Jesús, se postran ante él y le obedecen sin ofrecer resistencia, lo que quiere demostrar el pasaje es: Jesús es más poderoso que las huestes del infierno. La segunda pregunta es: ¿por qué Jesús deja que este hombre los acompañe, no lo acompañe, sino lo despide y lo envía? Creo que en primer lugar es porque Jesús todavía quiere que su palabra, el Evangelio, las buenas nuevas, lleguen al resto de los habitantes de Gadara. Y para eso Él preparó a este misionero. También porque este seguidor de Jesús no era judío, probablemente no era judío, si era de esta región, era un gadareno, un pagano, y Él necesita misioneros que estén en su propio contexto, que lleven el mensaje a su gente. Él iba a ser un proclamador efectivo del Evangelio, por cuanto él era uno de ellos. Él entendía la cultura, él entendía todo. Jesús lo envía de vuelta. Y esa es la realidad de que Jesús a veces va a usarnos a nosotros como los instrumentos para hacer su obra. Es lo que está haciendo aquí, está enviando un misionero. Y lo último que había pensado lo voy a decir también, resaltando cuál es para mí la idea principal. La última pregunta la voy a responder respondiendo también el punto D, que era la pregunta de por qué este pasaje termina con el verso 39 y tiene la particularidad de decir que Jesús le manda al hombre a decir: ve y di lo que Dios ha hecho por ti. Y Lucas intencionalmente dice: y el hombre fue y dijo lo que Jesús había hecho por él. ¿Notan el punto ahí? Para Lucas, y debe ser también para ti, Jesús es Dios. Él ha insistido en decir que Jesús hace cosas que solo Dios hace. Calmar una tormenta lo podría hacer algún profeta, pero siempre lo iba a hacer diciendo: en el nombre de Jesús, cálmate. En el nombre de Dios, cálmate, perdón. Pero Jesús dice a la tormenta sencillamente: cálmate, y se calma. Él está haciendo cosas que solo Dios podía hacer: resucitar muertos. Nuevamente hay otros casos en los que alguien resucita a alguien, pero lo hace orando y encomendándose a Dios. Aquí no ocurre eso. Jesús lo hace directamente, demostrando que ese es un poder, un atributo que Él tiene. Por ende, Él tiene los atributos de Dios, así que Él es Dios. Y aquí en el verso 39 lo dice claramente: ve y di lo que Dios ha hecho por ti, voy y digo lo que Jesús hizo por mí. Para mí es lo mismo, lo que Dios hace es lo que Jesús hace. Eso es lo que Lucas nos quiere resaltar en esta serie de relatos: Jesús es Dios. Ahora sí, pasemos a poner en práctica. ¿Cómo podemos poner en práctica los elementos de este pasaje? ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Pues te digo que si tú lees este texto y todavía prefieres seguir en temor, seguir en desobediencia y aún creer que Dios no puede cambiar tu vida, necesitas
ser como Jairo, tener valor y seguir a Jesús y obedecerle. Necesitas orar: Señor, aumenta mi fe, como dice en un pasaje paralelo a este. Señor, por favor, ayuda mi fe, aumenta mi poca fe. Jesús está demostrando su poder de una manera abrumadora. Su poder sobre la muerte, su poder sobre los demonios, su poder sobre la inmundicia, su poder sobre la deshumanización del pecado. Este texto debería impulsar una relación de más confianza en Dios. Lo que dice el texto: ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo, con el prójimo? Creo que debería tocar dos áreas que toca el texto de el Gadareno. Número 1, llevar la buena nueva, proclamar el Evangelio. Es el único que puede liberar. Las cadenas, los sepulcros, no sirvieron para darle paz a este hombre. Solo pudo Jesús, su palabra. Nosotros debemos llevar esa palabra. Pero número 2 también, recuerda que este hombre lo encontraron vestido en su sano juicio, cabal, es decir, estaba otra vez arreglado. Nuestra proclamación del Evangelio debe restaurar también la dignidad de las personas. Y eso implica ayudar y servir a otros. Y en este tiempo de pandemia en el que tanta gente ha entrado en crisis y tanta gente ha sido golpeada económicamente, poder ayudar a otros y servir a otros es parte de ayudar a que las gentes queden vestidas y en su cabal juicio. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Yo veo aquí una afirmación de ese error integral del Evangelio, de que es una palabra que trae vida, pero también es una palabra que debe acompañar con bienestar para las personas. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Yo, en lo personal, este texto me recuerda que el evangelio que debo predicar es ese evangelio que humaniza a las personas, que convierte a los endemoniados, horribles, desgreñados, en personas otra vez humanas, arregladas. No solamente es informar lo que dice la Biblia, es aplicar y hacerlo carne. Esto puede significar que en este momento que vamos a comenzar a empezar nuestros tiempos de rebaños, pensemos en no solamente llevar evangelio, también llevar un pan, también llevar una prenda de vestir, poder no solo sanar los corazones, sino también sanar el cuerpo, la parte física de las personas. Ese es un compromiso en el que debemos pensar. Y quiero terminar este tiempo en acción de gracias, en adoración. Así que te invito a que ores conmigo siguiendo el acróstico CASA, nuestro acróstico de oración, y así podemos terminar este tiempo de palabra. Señor, quiero orar y, como es costumbre, confesar, Señor, que tantas veces, Señor, no me preocupo por la parte física de las personas, Señor, y a veces, Señor, parezco un radio, un parlante que habla y habla y habla de un amor, Señor, pero que no tiene brazos para dar un abrazo y no tiene nada que dar físicamente, Señor, solo sonido. Perdóname, Señor, porque a veces soy tan despreocupado, Señor, por las necesidades de otros, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a ser un dador generoso, que acompañe mis palabras de las buenas nuevas con bendiciones para otros. Y te pido, Señor, esto en adoración, reconociendo que tú eres el proveedor de todo, Señor, que tu poder y tu grandeza pueden vencer cualquier obstáculo, Señor, que
Yo solo debo anhelar servirte y que seas tú el que traiga toda esa provisión, Señor, porque tú eres dueño de todo. Y para ti, Señor, no hay precio alto. Tú eres capaz de sacrificar todo ese hato de cerdos por humanizar y transformar a un hombre esclavizado en un siervo tuyo libre. Por eso te adoro, Señor, porque sé que eso es palabra de esperanza para mí y para mi familia y para la familia de cada uno de los que nos escucha, Señor. Por eso te suplico, Dios, que tomes mi mente, tomes mis recursos, Señor, y me utilices. Que proveas, Señor, para mí y para esta pequeña iglesia que es el Redil de Itagüí. Provéenos, Señor, para no solamente hablar, sino poder sanar corazones, almas, mentes de las personas a nuestro alrededor, Señor. Que nuestra predicación, Señor, vaya acompañada siempre de pan y vestido para aquellos que no tienen, Señor. Te agradezco, Señor, porque has sido fiel con nosotros hasta el momento. Y has provisto, Señor, a través de la generosidad nuestra, poder bendecir a tantas familias en este tiempo de crisis. Poder bendecir a los necesitados. Ayúdanos a seguir haciendo. Y te doy gracias, Señor, porque tú has puesto corazones generosos en medio de nosotros. Levanta más corazones generosos, aún corazones anónimos, Señor, que puedan suplir necesidades y bendecir a otros. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso es todo por esta noche. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestro tiempo de la Biblia en casa, en vivo. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender.